Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Seguimos con Storytime. Lo que quiero contaros es todo lo que hice para encontrar trabajo en Sevilla en plena crisis. Ya los comenté que tenía un finiquito de mi empresa en Alemania que me ayudó en mis comienzos en Sevilla. Aunque hice un curso en español durante un mes, era un curso en grupo y en grupo no avanzas mucho y al final sales con lo básico. Pero como me socialicé y estaba con mi grupo de salsa y más importante, nadie me hablaba ni en inglés ni en alemán, aprendí rápido. Para mí este tiempo era un tiempo donde estaba un poco perdida conmigo misma, porque al haber terminado con mi novio y dejado el trabajo, rompí las estructuras tradicionales. Y la verdad no sabía en qué dirección me iba a mover, ni en el ámbito profesional. Y todo esto hizo que no aproveché bien los días. Normalmente si tienes un objetivo, te haces lista de acciones, estás enfocado o algo de este estilo. Pero yo realmente no tenía objetivo, no tenía nada adelante, sino solo dejaba algo atrás. Así me dediqué solo a salir por la noche a bailar salsa y durante el día no hacía nada salvo pasear por las calles. Mis nuevos amigos a menudo me deseaban suerte para encontrar trabajo y yo no les entendía porque ni siquiera estaba buscando trabajo, ni tenía ganas de buscar trabajo. Todavía no me sentí en condiciones para hacer una entrevista en español. Hablar en la calle es una cosa, pero hacer una entrevista técnica de informática no tenía ni idea. Además, con el tiempo me alejaba tanto del día a día de la informática que cogí algo de inseguridad. Ya no me acordaba de nada. Y como aún tenía dinero y bastante, no tenía la necesidad de enfrentarme a mis miedos o retos. ¿Para qué? Así seguía bailando hasta verano. En verano empecé a observar que mi cuenta estaba llegando a su fin y era hora de tomar acción. Además tenía ganas de trabajar, de ir a una oficina y tener vida social también durante el día, porque sentía una cierta insatisfacción estar todo el día sin hacer nada y ver a nadie. Bueno, empecé a buscar trabajo de mi profesión y repartí currículums. En estos días vi una oferta de trabajo que encajaba 100% conmigo. Como si me hubieran buscado a mí. Era perfecta. Yo cumplía absolutamente todo. Ilusionada fui a la empresa y dejé mi currículum con la secretaria. Pero no me llamaron, ni una señal de vida. Después de esperar una semana volví a ver la misma oferta. Seguían buscando a alguien y ni siquiera me han llamado para conocerme. No lo entendía. Mandé otra vez mi currículum, pero esta vez a través de correo electrónico con el contacto que encontré en la oferta. Otra vez nada, no me llamaron. ¿Pero por qué? Si yo soy la persona perfecta para este puesto. Si hacen una entrevista y no les caigo bien, vale, pero ni siquiera me llaman. Esto no entendía. Y encima volvieron a publicar la misma oferta. Bueno, yo tengo una característica que solo acepto algo si lo entiendo, y esto no entendía para nada. Volví a mirar el correo electrónico para mirar si lo había escrito bien, y ahí detecté que no he escrito directamente a esa persona, sino la dirección era un buzón general. Quiere decir que no ha llegado directamente a la persona. Así fui otra vez a la empresa, y esta vez pregunté por esta persona, para que me cuente por qué no me ve para este puesto. La secretaria me comentó que de momento no se encontraba y yo le dije que le iba a esperar. Después de unos 5 minutos entró y yo saqué mi currículum. Y cuando escuchó que yo venía por este puesto, se puso muy contento y directamente me llevó a tomar un café y a hacer una entrevista. Yo comenté que hace 3 semanas ya dejé mi currículum. Y la secretaria, con una sonrisa vergonzosa, me explicó que ese hombre estaba mucho de viaje y por eso todavía no ha podido dar mi currículum. Bueno, da igual. Bueno, fuimos a hacer la entrevista y la verdad fue un ambiente muy agradable. El señor de recursos humanos me dijo que me iba a contratar directamente. Lo único que el jefe de proyecto estaba en Madrid y le gustaría que ese hablara conmigo antes para dar su ok. Me pidió mandarle mi currículum por correo electrónico y también me preguntó si estaba de acuerdo de ir el día siguiente a Madrid para una entrevista. Ya en Sevilla era un día festivo. Yo fui a casa y lo iba a mandar directamente.
Y cuando entré en la puerta sonó el teléfono. Me habló una persona que apenas entendí. Creo que necesité unos 5 minutos o más todavía para entender de cuál empresa era. Es que eché varios currículums y no tenía ni idea de qué empresa me llamaba. Resultó que era el jefe de proyecto de esa empresa. Y como era de Madrid, me hablaba en un español que casi no entendía nada. Es que yo solo conocía el andaluz y de repente alguien me habla con una melodía totalmente distinta. ¿Cómo puedo entender esto? Además, él quería hacer la entrevista ahora por teléfono y se negó a hablar conmigo en inglés. Y cuando le iba a explicar qué hacía antes en mi empresa, no sabía decir en español de esas cosas que se dicen en inglés. Por fin, fue un desastre total. Después me dijo que me iba a llamar más tarde para decirme si hacía falta de ir a Madrid el día siguiente o no. Y yo esperando toda la tarde, hasta después de las 8, y no llamó. ¿Y ahora qué hago? Mañana es un día festivo en Sevilla y no podría hablar con él de recurso humano. Y si ese hombre me dice que me vuelva a llamar para lo de mañana, entonces me llama. Y si no me llama, algo ha pasado y no lo ha podido hacer. Y si espero hasta mañana, ya será tarde para coger un ave e ir a Madrid. ¿Qué hago? Me voy a Madrid, así puedo hablar con él personalmente, porque por teléfono no entendía nada y en persona es mucho mejor. Así me puede explicar de qué va el proyecto. Y después voy a comer por allí y regreso. Y ya está. Sí, me parecía una muy buena idea. Me compré un billete del AVE, que es el tren de alta velocidad, y busqué por internet la dirección de la oficina de Madrid. Habían 2 oficinas, una técnica y otra. Yo me apunté a la oficina técnica, porque la informática es algo técnico. Bueno, el día siguiente temprano me marché a Madrid y fui a esa empresa. Cuando llegué pregunté a la secretaria por ese hombre y ella me comentó que está justamente en la otra oficina. Ella le llamó por teléfono y dijo: aquí hay una chica de Sevilla que quería hablar con usted. Y de repente se escucharon gritos del otro lado del teléfono. Los podía escuchar hasta yo. Ella me pasó el teléfono para hablar con él. Otra vez hablar por teléfono con ese hombre que apenas entiendo. Pues él súper enfadado me dijo que no había dicho que tenía una entrevista. Y yo calmada le dije que no había venido por una entrevista, sino solo para preguntar sobre el proyecto, porque no entendía nada por teléfono. Bueno, él me dijo que no me quería ver y yo me fui. Me busqué un sitio para tomarme una tapa y regresé a Sevilla. Después de esto, una amiga me explicó que si no te llaman, quiere decir un no. Igual como las empresas cogen tu currículum y no te dan ni una respuesta. La gente ahí ya lo estaba acostumbrada. Además, era frecuente que tu currículum ni llegaba al jefe, sino desaparecía antes en la basura. Daba igual porque como aún estábamos en época de crisis, habían currículums de sobra. Yo de Alemania estaba acostumbrada a algo muy distinto. Ahí por ley una empresa te tenía que contestar, sea para invitarte a una entrevista o para rechazarte, pero te tenía que dar una respuesta. Además estaban obligados de devolverte todo lo que enviaste. Y si te rechazaban, lo tenían que hacer de una manera positiva, como: sí, tú vales como profesional, pero sentimos decirte que hemos elegido a otra persona y te deseamos mucha suerte para tu carrera profesional. Esto estaban obligados a hacer para no tocar tu autoestima y seguir dejándote animado, porque un empleado desanimado ya no vale. Bueno, así descubrí que el trato en España en esa época era distinto. Y yo no me llevaba bien con la situación que nunca sabía si llegaba al jefe o no, y menos después de la última experiencia. Así cambié la táctica y ya no dejaba mi currículum con las secretarias. Me vestía muy elegante con un bolso grande donde los documentos caben sin doblarse y me presentaba en las empresas preguntando por el responsable de informática, con el motivo que quería hablar sobre proyectos de Oracle. Oracle era el producto en cual trabajaba y era experta. Y las secretarias no sospechaban que iba a entregar mi currículum. Pensaban más bien que era una comercial y llamaban al responsable de informática. Y cuando llegó, saqué mi currículum y se lo di directamente. Y así conseguí que una vez me mandaron a recursos humanos para hacer una prueba de aptitud
Y en otra ocasión tenía una entrevista, aunque no estaban buscando a nadie, pero al menos podía mover algo. Una vez una secretaria olió que iba a entregar mi currículum. Es que no sabía que estaba en una empresa de trabajo temporal y ellos solo se dedican a recoger currículums. Y ella me dijo que dejara mi currículum y ya está. Y yo lo negué. Yo le dije que no iba a dejar mis datos por aquí, sin saber ni siquiera si me gusta la oferta o no. Y me fui quedando con mi currículum. Pues todo esto pasó en julio. No había muchas ofertas, pero en agosto ni una. Mis amigos me explicaron que en agosto todos están de vacaciones y nadie busca trabajo. Así tenía que esperar hasta septiembre. Pero en septiembre tampoco habían ofertas, al menos no de mi perfil. Ya empecé a entender por qué mis amigos me deseaban suerte. Es que no había mucho trabajo. Empecé a reflexionar sobre la situación y lo que podría hacer. Alguna decisión tenía que hacer. ¿Qué era más importante para mí? ¿Vivir en Sevilla o trabajar en la informática? En caso que no encuentro nada, ¿me mudo de la ciudad o cambio la profesión? Ya cumplí casi un año en mi piso y tenía que saber lo que hacía. Si sigo sin trabajo, me volverán a pedir el pago del alquiler un año por adelantado y tanto ya no tenía. Pero si era posible, quería seguir trabajando en la informática. Y si empiezo a buscar también en Madrid, tampoco podía alquilar un año ahora en Sevilla y después de 1 o 2 meses me voy a Madrid. Era difícil de decidir qué hacer sin conocer el futuro. Además, ya llevaba casi un año sin trabajar y en la informática es mucho. Hasta un año lo podía justificar con el cambio de país, pero más tiempo baja el valor del currículum. Entonces tenía que hacer algo para que mi currículum seguía teniendo valor. Ya no me quedaba mucho dinero en el banco, a lo mejor unos 4.000 euros como mucho, o un poco menos. Y dentro de poco tenía que pagar un alquiler que era caro. Pero si seguía buscando así, sin hacer nada más, acabaría con el dinero por el alquiler y sin que haya encontrado trabajo. Porque la situación era la que era, no la podía cambiar. Así tenía que hacer algo yo para dar la vuelta a la situación y tener más posibilidades u oportunidades. Y decidí hacer un curso de administración de base de datos. Es donde yo era experta, pero con la nueva versión que acaba de salir. Así me iba a enterar de las novedades, actualizaba mi currículum y también volvía a la rutina de las tareas del día a día. Además, estos cursos estaban muy valorados en las empresas. Me gustó la idea y empecé a buscar un curso en Alemania. Hay que decir que el producto Oracle tiene su formación estandarizada a nivel mundial y lo hacen en todo el mundo igual. Así podía aprovechar ver a mi familia mientras hago el curso. Pero resultó que un curso de 2 semanas costó 7.400 euros. 7.400 euros. No podía. Bueno, dejé la idea de visitar a mi familia al lado y busqué en Madrid. En Sevilla no habían cursos. En Madrid costaron esas 2 semanas 3.600 euros. Era la mitad de Alemania, pero más viaje, hostal, comida, no lo podía pagar. Me habría quedado sin ni un céntimo. Y el riesgo habría sido demasiado en caso que tenía que actuar ante un imprevisto. Como mucho una semana me podría permitir. Seguí buscando por todo el mundo. Y vi cursos en Brasil, pero lo descarté por el idioma. Después encontré un curso en Argentina. 1.100 euros para 2 semanas. El mismo curso. ¡Wow! Y con alojamiento de 8 euros al día y un vuelo de 600 euros, claro que no era un vuelo directo, sino con escalas de 23 horas, pero de 600 euros. Así me salía todo alrededor de 1.800 euros. Así fui a Argentina a hacer el curso y aproveché a pasear y visitar la ciudad y bailar tango. La verdad estuvo muy bien. El curso estuvo estupendo y yo volví contenta y con ganas de trabajar. Cuando volví de Argentina tuve que mudarme a otro piso. Ya eran finales de octubre y mi año de alquiler terminó. Y tuve la suerte que los padres de un amigo alquilaron un piso. Y él les contó mi situación y ellos aceptaron y me dijeron que podía quedarme en el piso cuanto tiempo necesitaba. Y encima con un precio muy bajo. Aproveché el cambio de dirección y volví a mandar los currículums a las empresas que eché en julio.
Le escribí algo como: acabo de volver de un curso de Oracle de la nueva versión y llena de energía y motivación les mando mi currículum actualizado y con la dirección actualizada. Unos días después me avisó un amigo que llamara a una empresa que estaba interesada en mi currículum. Yo llamé y acordé una entrevista. Y cuando fui resultó que era una empresa de oleoducto y el puesto no tenía nada que ver con informática, sino estaban interesados en mi conocimiento de inglés. Cuando me comentó sobre el puesto de trabajo sonaba interesante, pero mi currículum era muy especializado en una cosa y solo en informática. Yo le comenté que me interesaba el trabajo, pero a lo mejor unos meses hasta que haya encontrado algo de lo mío. Pero él me dejó entender que me tenía que decidir, ya que iban a invertir en mí para formarme en el producto. Le pedí unos días de margen para pensar. ¿Qué hago? Seguía sin haber trabajo en lo mío y no sabía si la situación iba a cambiar. Por otro lado, acabo de invertir casi 2.000 € en mi futuro y empezar algo totalmente nuevo. No solo perdería esta inversión, sino diría adiós a la informática para siempre. Y hace una semana volví a echar currículums, aunque todavía no me llamaron. Era difícil de decidir. Nadie me garantizaba un puesto en la informática si negaba esta. Y si no encontraba nada, tampoco tendría esta. Me lo pensé 2 días y cada vez más me subía el anhelo de seguir trabajando en la informática. Y llamé a ese hombre, agradeciéndole su confianza y diciéndole que acaba de entrar una oferta de lo mío y que lo iba a aceptar. Lo de la oferta no era verdad, pero me parecía la manera más suave de decirle no. Y la verdad me daba mucha pena porque ese hombre me caía muy bien. Pues ya me cerré esa puerta. ¿Y qué pasó después? Exactamente 2 días después me llamaron por una entrevista de una empresa informática y me contrataron directamente. Claro, me contrataron como profesional senior, pero con un contrato de un principiante. Yo acepté estas condiciones no favorables para tener un pie en la puerta, porque una vez dentro ya podía demostrar lo que sabía. Si hubiera pedido un sueldo de mi altura, no me habrían contratado. Esto es lo que hay en temporadas de crisis. También os quería dejar entender con mi historia que a veces hay que invertir y arriesgarse para conseguir un objetivo. Si me hubiera agarrado a mis últimos ahorros por miedo de no poder pagar el alquiler, me habría quedado sin trabajo. Otra cosa que sucedió allí que es muy interesante y muy típico para el universo, es que cuando hay algo que desees y está a punto de materializarse, te puede llegar una oferta totalmente contraria para ponerte a prueba si tu fe es firme o si la falta de fe te lleva a otro camino. Y esto pasa a menudo. Bueno chicos, esto ha sido mi historia, cómo conseguir trabajo en Sevilla en plena crisis y apenas trabajo. Si os gustó el vídeo, dadme un like y compártedlo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.